Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, hoy en un nuevo capítulo donde de nuevo abrimos las puertas de este hemiciclo extraordinario, donde tenemos siempre ocasión de recibir a invitadas e invitados que nos traen sus idas y venidas en sus trayectorias, en sus proyectos extraordinarios y que de buen gusto, Jesús Monleón, como siempre, aquí me verá. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pues muy bien, aquí estamos, a tope. Perfecto. A tope, exactamente. Como a tope las preguntas que seguro estás a punto de lanzarle a nuestro invitado de hoy, que es Kim de la Cruz. ¿Cómo estás, Kim? Buenos días, aquí estamos, con muchas ganas. Un placer. Hoy descubriremos Flanks, un proyecto que seguro nos dejará indiferentes. Jesús, ¿por dónde empezamos? ¿Estás cerrando ronda y necesitas financiación adicional? ¿Quieres diluirte lo menos posible? En Lean Finance somos especialistas en conseguir tu préstamo en ISA sin avales con las mayores garantías posibles, gestionando todo el proceso. Si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con Enisa, no dudes en contactar con nosotros en info@leanfinance.es o desde la web leanfinance.es. Bien, pues oye, antes de nada, gracias Joaquín por venir. Joaquín pues vino al campus de Seed Rocket, no me acuerdo en qué año viniste, Joaquín. En el año 2019. 2019. Y previamente nos habíamos conocido porque creo que pues con David Baratek habíamos coincidido en alguna reunión, lo que no recuerdo. Bueno, perdón, habías estado trabajando con ¿no? En Soy Super. En Soy Sí. Super, vale, perfecto. Oye, pues si quieres si quieres explícanos un poco cuál es tu origen, o sea, qué has estudiado antes de llegar a Flanks, dónde has trabajado, un poco antes de explicarnos qué es Flanks y qué es... Perfecto. Pues bueno, básicamente yo soy ingeniero informático en la UPC aquí en Barcelona, pero rápidamente en segundo de carrera vi que esto de estudiar estaba muy bien, pero que en clase pues aprendía poca cosa, ¿no? Entonces me puse a trabajar, de hecho en una startup de un ex Seed Rocket, que es Ancho Armada, que tiene una startup de datos, y básicamente yo estaba ahí como tech lead, ¿vale? Primero tech lead básicamente porque el lead de nada, estaba solo yo de programador, pero luego empezamos a hacer un equipo y me quedé yo como tech lead. Luego, de ahí pasé a Soy Super, ¿no? De ahí también conocí a Jesús. Bueno, yo lo conocía a él entraba ahí en Seed Rocket, hablaba por teléfono todo el rato, pero bueno, no nos conocíamos personalmente. Y luego pasamos a montar un proyectito con Sergi, que es mi socio de Flanks también. En este proyecto, básicamente lo que queríamos era hacer un splitwise, un compartidor de gastos de forma automática, es decir, conectar tu banco y decir, oye, pues yo que sé, el Netflix que lo comparto con mis amigos, pues que directamente le envío una notificación a mis colegas cuando me llegue el recibo en el banco, ¿no? Y esto lo empezamos a montar, ahí conocí a Jesús, le escribí a Jesús me presentó a David Baratek y David Baratek nos empezó a ayudar. Lo que vimos rápidamente es que esto era muy complicado de monetizar y no fuimos capaces de arrancarlo, pero claro, no teníamos dinero para montar nada más, no teníamos dinero para nada y justamente la conexión con las entidades bancarias costaba dinero, ¿no? Entonces, nuestros socios Sergi y yo, pues al final decidimos montar nosotros mismos la agregación con el banco. Entonces presentábamos la aplicación y la gente nos decía, oye, esta aplicación mola mucho, pero ¿cómo hacéis la conexión con el banco? Y decíamos, no, la hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, luego explicaré más sobre Flanks, que ahí se entenderá más, pero pasamos de esta idea fintech a lo que es Flanks hoy en día. ¿Qué es Flanks hoy en día? Bien, Flanks básicamente es un agregador financiero especializado en wealth management. Al final nosotros resolvemos un pain muy importante de la industria de wealth management o gestión patrimonial o asesoramiento financiero en español, que es que tú cuando vas a recibir un asesoramiento financiero global sobre tu patrimonio, es decir, sobre todo tu patrimonio, ¿cómo compartes esta información con tu asesor financiero? Pues algo muy complicado. Es decir, el asesor financiero típicamente te pide que tú le pases esos extractos del banco, pero no solamente una vez, sino mensualmente, ¿no? Y si tienes un patrimonio de un cierto tamaño, pues igual tienes 8 bancos diferentes. Esto implica que cada mes tienes que ir bajando cada extracto, enviárselo al asesor financiero, el asesor financiero te hace un asesoramiento financiero sobre esa información, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, ¿Y por qué el asesor financiero quiere saber todas mis posiciones bancarias?
Esto se entiende muy fácil. Tú cuando vas al médico, tú le das el máximo de información posible para que te resuelva tu problema, ¿no? Es decir, oye, si a mí me duele la rodilla, pues igual necesito una analítica, ¿no? O igual el problema viene de la cabeza, ¿no? Pues lo mismo pasa con la industria financiera. Es decir, básicamente, si tú no tienes toda la información de un cliente, le puedes recomendar invertir en un sitio que él ya tiene en otro banco o, por ejemplo, se le están cobrando una comisión que no toca y el cliente al final no está recibiendo el servicio de la forma más correcta. Ok. Y entonces continúa con un poco la explicación o sea, el asesor financiero tiene que recopilar todos tus datos, ¿no? Para tener la posición tuya exactamente, ¿no? De dónde estás. Exacto. Okay. Exacto, tiene que monitorizarte, ¿no? Al final, o sea, saber todo lo que tienes en los diferentes bancos, saber todo lo que tienes en las diferentes gestoras, brokers o en los diferentes países incluso. Y esto es un trabajo que va a hacer mensualmente mínimo, lo ideal sería semanalmente, por cada uno de sus clientes, ¿no? Y al final son clientes que tienen un cierto patrimonio y es un proceso muy, muy tedioso. Al final, Flanks lo que facilita es esta conexión, es decir, que tú puedas conectar de forma automática cualquier banco de tus clientes con un clic. Te ordenamos la información, te la homogenizamos porque cada banco te lo da de una forma, te lo ponemos bonito en una plataforma o ya te lo conectamos directamente en tu software de gestión patrimonial para que tú puedas ahí hacer el asesoramiento que necesites. Pero una pregunta, Joaquín. Entonces, ¿qué diferencia hay con lo que hace Unax o similares, ¿no? Agregadores bancarios similares? O el play de turno. Muy buena pregunta. De hecho, nosotros empezamos así, empezamos siendo un agregador de cuentas corrientes. Lo que vimos rápidamente es que el problema de las cuentas corrientes tiene una complejidad X, ¿no? Es decir, tú al final tienes que sacar la información de la cuenta corriente y todas las transacciones de una cuenta corriente, ¿no? Pero típicamente los agregadores financieros no dan más información más allá de la cuenta corriente. Entonces, nosotros en Flanks lo que somos especialistas es en sacarte información más allá de la cuenta corriente. Es decir, ¿qué pasa si tengo una inversión? Dame todos los datos concretos de esta inversión. El ISIN, que sería como el DNI de una inversión. Las acciones que tengo, cuándo lo he comprado, todos los movimientos, si me han retenido, si me han cobrado una comisión, si no me la han cobrado, cuánto me han retenido fiscalmente. Entonces, un asesor financiero típicamente con la información solamente de la cuenta corriente no puede hacer nada porque no sabe dónde has invertido, dónde no has invertido. Con toda la información especializada de las inversiones, ahí es donde puede empezar a trabajar esta información. O sea que tú básicamente cogéis información de todos los brokers y especialmente de acciones y de fondos, ¿no? Y bueno, entiendo que también de cash, ¿no? De cualquier tipo de producto, tipo de producto de inversión. Es decir, renta fija, renta variable, cash, fondos, planes de pensiones, incluso pasivos, ¿no? Si tienes un deuda con algún banco o lo que sea, también te lo cogemos y te lo estandarizamos todo. ¿Y dónde está el reto tecnológico? O sea, ¿dónde está la dificultad tecnológica? Porque todo esto no lo conocía, ¿no? Y fui hablando con gente que se dedica a gestión de patrimonios y me dijeron, no, esto es un pain, pero no sé si nadie va a ser capaz de resolverlo, si es un pain. O sea, se ve que, por lo visto, hay departamentos, ¿no? enteros de que se dedican a recopilar datos de clientes y manualmente hacerlo, ¿no? Pero muchos me decían, no sé si van a ser capaces de hacerlo porque es muy complicado. Y yo, ¿dónde está el reto? ¿Dónde está la dificultad para que esto se pueda hacer? Bien, esto es una muy buena pregunta y, de hecho, mira, te cuento las dos versiones, ¿no? O sea, nosotros, al principio, y tú lo bien lo sabes, Jesús, nosotros nos dedicamos a hacer un agregador de cuentas corrientes, ¿no? Al final, ¿tú cómo lo hacías? Básicamente, primero te dicen que hay unas APIs de los bancos, pero realmente en España no acaban de funcionar bien del todo. Ahora se están mejorando, pero no acaban de funcionar. Entonces, básicamente, la única forma de hacerlo era haciendo ingeniería inversa o scrapping, es decir, sacar de forma automática, simular lo que hace el usuario y sacarte esta información de forma automática, ¿no? Entonces, nosotros empezamos por cuentas corrientes y esto era muy fácil. Muy fácil porque yo tengo menos de 25 años, iba a las entidades bancarias, me abrían una cuenta sin comisiones. De hecho, actualmente aún tengo 20 bancos con 10 euros en cada cuenta y básicamente te sacabas de forma automática la información de las cuentas corrientes, ¿no? Entonces, el primer pain ya es encontrar cuentas que de verdad tengan un montón de productos, ¿no? Esto sería para tú poder aprender a sacarlo, ¿no? Pero luego ves que típicamente una persona que tiene inversión
no las tiene a BBVA, Sabadell o Santander solamente, ¿no? Las tiene en bancos especializados también, como podría ser un UBS, un Credit Suisse, en gestoras, en brokers. Y aparte, esta información no es información que es igual para todos los productos, ¿no? Dependiendo de qué producto hay que sacar más información y menos información, y con un grado de detalle que el mínimo número que te dejes puede impactar en la rentabilidad de un activo y que tú estés ofreciendo un servicio incorrecto, ¿no? Entonces, el primer reto es los datos en sí, que es muy complejo, y luego está todo el tema de la seguridad, ¿no? Típicamente estos bancos son mucho más seguros, nos requieren de mucha interacción con el usuario, el típico código que te envían en el móvil para entrar en el banco, etcétera, y tienes que crear una experiencia de usuario óptima para que este cliente, típicamente poco tecnológico, pueda conectar de una forma fácil la información bancaria con su asesor financiero. Muy bien. Oye, si quieres volvemos, después de haber explicado un poco y que yo creo que la gente pues se habrá ubicado en cuál es la solución que ofrece Flanks, si quieres volvamos un poco a la historia de cómo pasas de la aplicación móvil de agregación o separar gastos en pisos compartidos, ¿no? De la luz, el agua, el teléfono, y eso, si no recuerdo mal, también venía... es que a mí me creo que vino por ancho, ¿vale? Me vinisteis vosotros por ancho, si no recuerdo mal, ¿no? Y David está muy obsesionado con el splitwise, de dividir los gastos, etcétera. Pero, ¿cómo pasas de el splitwise transaccional a la integración de datos bancarios a ir a gestores de banca privada? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, es un proceso, a ver... la gente que nos estará oyendo dirá, bueno, es un proceso poco natural, ¿eh? Nosotros básicamente somos dos socios al principio, Sergi y yo, que básicamente decimos, oye, vamos a montar esto que os comentaba de compartir gastos, ¿no? Nos tiramos todo un verano desarrollando. Nosotros esto de mirar el mercado y tal, tampoco le damos mucha importancia. Esto ya teníamos un colega en la universidad que acaba de levantar una ronda y decimos, esto es súper fácil. Entonces, vamos a hacer esto, levantamos dinero y ya está, y hemos triunfado. Entonces, básicamente nos tiramos todo un verano desarrollando la aplicación, la aplicación lista, sin la conexión bancaria, ¿eh? Y llegamos a septiembre, ¿no? Y en septiembre nos encontramos dos pains, ¿vale? Primero conocemos a David Baratek, ¿no? Y gracias a Jesús y David Baratek, el cual nos ha ayudado un montón, básicamente nos empieza a preguntar cosas como, oye, ¿cómo ganaréis dinero aquí? Y nosotros, ostras, no nos lo habíamos planteado, ¿no? Cosas muy básicas, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, David, esto ya lo pensaremos, ¿no? Y luego, el segundo pain que nos encontramos es que para tú poder conectarte con tu banco y recoger toda la información, poder hacer como un FinTonic, ¿no? Para que nos entendamos, hay que pagar a un proveedor, ¿no? Y este proveedor, por aquel entonces, nos cobraba 300 euros al mes. Y nosotros, no teníamos dinero y dijimos, oye, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es cuando nace un poco Flanks, ¿no? Nace un poco la agregación automática de información, básicamente por necesidad, porque no teníamos forma de conectar las cuentas bancarias. Seguíamos con la aplicación de compartir gastos y, de hecho, me acuerdo de una reunión con la gente de Tupcal, de la cual tú estabas ahí, Jesús, que nos dejaron, 5 minutos para presentarles la idea, ¿no? Salimos de esta reunión que teníamos claro que esta idea la teníamos que abandonar, porque básicamente no tenía sentido, ¿no? Y bueno, nos volvimos a casa y luego el día siguiente tenía una reunión con Holded. De hecho, Holded, que ahora acaba de hacer un gran éxito, ¿no? Y Holded nos dijo, oye, nosotros tenemos un pain muy importante con el tema de la regulación financiera porque es muy difícil, los proveedores que hay no acaban de cumplir nuestras expectativas y tal. Oye, ¿podríais hacer esto? Y nosotros, oye, pues sí, ¿no? Y empezamos a hacer la agregación financiera y, de hecho, nos presentamos en el campus de SeedRocket con esta idea, ¿no? Y ahí en el campus de SeedRocket conocemos a Álvaro Morales, que es nuestro tercer socio. De hecho, el último día de SeedRocket, del campus de SeedRocket, hay unos mentores que te ayudan con tu proyecto y nos encontramos a Álvaro. Álvaro venía de estar dirigiendo toda la banca privada internacional del Grupo Santander y nosotros dijimos, oye, perfecto. Nosotros escuchamos Santander, dijimos, vamos a vender la agregación a Santander, ¿no? Yo le pregunté a Marc Badosa si nos podía conseguir el contacto y nada, nos organizó una reunión con Álvaro. Y Álvaro nos dice, oye, esto está muy bien lo que estáis haciendo, pero tiene mucho sentido aplicarlo hacia la agregación de inversiones o hacia la agregación de banca privada, ¿no? De wealth management. Básicamente, uno, porque no hay un player claro en el sector
y dos, la necesidad es clara, es decir, hay un proceso que se puede monetizar esta información, ¿no? Y nosotros, por otro lado, nos íbamos dando cuenta que había grandes players como Tink, que se acaba de vender por 2 billions ahora a Visa, Pledge, que estaba en Estados Unidos, que se había vendido por 4... Bueno, estaban en proceso de venta y que casi se vende por 4 billions. Entonces dijimos, oye, hay players muy grandes y nosotros somos muy pequeños. Por aquel entonces habíamos levantado una ronda de 150.000 euros. Y básicamente decidimos, conociendo a Álvaro, porque Álvaro se unió al proyecto, decidimos enfocarnos en este nicho, ¿no? Vimos que la necesidad era clara y el cliente estaba dispuesto a pagar mucho más que la agregación tradicional, que se puede pagar pues 300 euros, ¿no?, al mes. Ok. O sea, a partir de ese momento, ¿no? Cerrasteis una ronda con pues algunos mentores de Seed Rocket, con 4Founders, teníais 150.000 euros, Álvaro Morales os echa un cable, ¿no?, en la parte de decir, oye, parece que hay una oportunidad más en este nicho que en este otro nicho. Y entonces, a partir de ahí se origina un poco el arrancar el proyecto otra vez, como aquel que dice no de cero, entiendo que no es de cero, pero sí en un nicho diferente. ¿Durante cuánto tiempo estáis hasta conseguir los primeros clientes? Bueno, básicamente esto fue un proceso muy duro, ¿vale? Y yo no sé en otras empresas cómo es, pero el nuestro fue duro. Fue duro al principio porque nosotros, yo creo que hicimos un error, que es comunicarlo demasiado pronto, decir, oye, vamos a dedicarnos a esto, ¿no? Y al final acabamos de cerrar una ronda, imagínate, ¿no? De un mes después, oye, pivotamos, dejamos de hacer lo que prometíamos que haríamos, ¿no? Entonces, básicamente hubo un proceso, yo creo que después de Seed Rocket hasta octubre, noviembre, Seed Rocket fue en mayo, hasta octubre, noviembre de 2019, que estuvimos ahí luchando para el cambio de modelo, también incorporar un nuevo socio en la compañía con todo lo que implica, ver cuál era su posición ideal. Entonces ahí hubo este proceso donde se invirtió mucho tiempo y pensando que el producto, el primer producto, digamos, no era un producto acabado, era un producto que todavía estaba en pañales, ¿no? Luego pasamos al siguiente, nos decidimos, oye, vamos por la agregación de inversiones. Esto fue en noviembre de 2019 y prácticamente estuvimos hasta febrero, más o menos, que no teníamos los primeros early adopters, es decir, típico cliente que no te paga, pero utiliza tu producto y puedes empezar a utilizarlo, ¿no? Esto, con la pandemia por en medio, se alargó hasta octubre, es decir, hasta octubre teníamos solamente gente early adopters que nos ayudaba mucho a probar el producto, ver lo que le faltaba, etcétera, y en octubre decimos, oye, vamos a monetizar esto y vamos a empezar con los primeros clientes de pago, ¿no? Esto fue en octubre hasta el día de hoy, que hemos ido creciendo. Pues en octubre tuvimos el primer cliente y ahora tenemos ya cerca de 30 clientes. Vale, ¿cómo? O sea, a mí me gustaría un poco que explicaras un poco esto, ¿no? Porque parece dar la sensación, el Seed Rocket dices que es el año 2019, ¿qué fecha? En mayo de 2019. Mayo de 2019 hasta octubre, ¿no? 2020, la compañía va como muy chino-chano, ¿no? Y los inversores era como, bueno, pues van haciendo, no tenemos muy claro el qué, pero bueno, parece que van haciendo, pero sí que en octubre, digamos octubre o noviembre, no sé en qué momento, sí que se dispara la cosa y llegáis a tener 30 clientes con un MRR que es bastante majete. ¿Qué hacéis para que eso suceda? O sea, ¿cómo hacéis ese un poco de MVP testeo a realmente voy a conseguir estos clientes y que me paguen? Y que son clientes un poco especiales, porque entiendo que no es trivial con el tema de que el tipo de clientes que os contratan este producto. Y si quieres explicar un poco por qué no es trivial el tipo de cliente que os contrata. Claro, o sea, nosotros el pain lo vimos claro. De hecho, Álvaro lo veía clarísimo, nosotros también, fuimos a ver algunos bancos, vamos, todo era fantástico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, hasta empezar con los primeros early adopters, esto era relativamente fácil, es decir, conseguimos 2 o 3 early adopters que dices, oye, te lo doy gratis. Cuando dices gratis, dicen sí, automáticamente. Y, bueno, van haciendo y van probando el producto. Lo primero que vimos es que el cliente nuestro
no es tecnológico, o sea, no tienen tecnología generalmente, o tienen muy poca tecnología, y aparte son clientes que son muy reticentes a la tecnología, ¿no? O sea, que no puedes cambiarles mucha cosa. Esto es lo primero que aprendimos. Luego, después de aprender esto, decimos, oye, vale, no pasa nada, tenemos los primeros early adopters, vamos a empezar a hacer la primera campaña comercial. Y esto lo hicimos post pandemia o entre pandemia, más o menos en mayo de 2020. Pero ¿qué pasa? Que no era un cliente muy rápido de cerrar, ¿no? Al final, cuando tú vas a ver un asesor financiero medianamente grande, que es nuestro target, es un asesor financiero que tiene que pasar por mucha gente para tomar la decisión, es una gente que tiene unos tiempos de decisión muy largos, y nosotros de ahí íbamos con un discurso muy, muy tentador de, oye, hacemos una prueba de concepto y luego ya veremos. O sea, lo dejábamos todo abierto, ¿no? Y lo que fue el boom para nosotros fue, oye, esto no puede continuar así. Pruebas de concepto está muy bien. Me parece que teníamos como 40 pruebas de concepto. Dijimos, oye, no, se ha acabado. Vamos a hacer un contrato y la gente que quiere utilizar el producto pues puede tener un cierto tiempo de descuentos y cosas de estas, pero al final va a pagar, ¿no? Por el producto. Y fue lo que cambió el chip, ¿no? En octubre empezamos con los primeros clientes y plantamos un contrato de decir, oye, si tú quieres probar el producto, solo probarlo, tienes que firmarme el contrato de servicio ya, con un cierto tiempo de descuentos. Y ahí fue cuando conseguimos los primeros clientes con esta forma más agresiva, ¿no? Si no es un cliente que si tú se lo vas dando gratis, pues yo típicamente creo que esto en SaaS debe pasar mucho, ¿no? Si vas dando gratis, pues al final todo el mundo te va entrando, todo el mundo te va probando, pero tus métricas continúan planas. Y a partir de ahí, bueno, ha habido varias cosas que hemos hecho bien, yo creo, oye, pues al final apalancarnos en partners correctos, gente que nos distribuye nuestro producto y sobre todo el efecto FOMO, ¿no? Sacamos en prensa varios artículos, Indexa Capital nos utilizaba, Well Solutions nos utiliza, bueno, son dos clientes muy buenos nuestros, y lo anuncian en prensa y de repente todo el mundo se interesa por Flanks. Un poco el sector es pequeño en España y todo el mundo lo quería. O sea que, por ejemplo, en esta industria sí que el tema de PR, el otro día hablábamos con Marek en el podcast y también comentaba que el tema de generar reputación, ¿no? Es un tema que es crítico. Oye, y en el tema de distribución, comentabas, oye, de tener algún distribuidor que te ayude a colocar el producto, a presentarlo, a implementarlo. ¿Esto cómo lo habéis conseguido? Y si tienes alguna cosa que creas que es bueno, alguna lección que has aprendido de cómo hacerlo o de cómo mejorarlo o que hubieras hecho diferente. Claro, yo esto primero lo hubiese hecho mucho antes, ¿no? Porque tú cuando montas una startup te rodeas de un entorno altamente tecnológico, pero el mundo, nos guste o no, todavía no es tan tecnológico. Tú vas a cualquier conferencia de startups o a cualquier reunión con un inversor y te empieza a decir, sí, yo entiendo perfectamente lo que es una API, yo lo que entiendo perfectamente, vamos, toda la tecnología la entiende perfectamente. La realidad es que los asesores financieros no lo entienden. No, si tú le decías una API, te decía, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, oye, nuestro producto está muy bien, tenemos datos, pero estos datos tenemos que colocarlos en algún lado, ¿no? Entonces, rápidamente vimos que en España había 4 softwares o 5 softwares para este tipo de clientes, para este tipo de asesores financieros. ¿Qué hacen estos softwares? Pues hacen el reporting de cómo va tu inversión, el reporting al regulador, bueno, en definitiva hacen un poco de todo, un poco de ERP, ¿no? Y dijimos, oye, ¿y si nos conectamos directamente a estos softwares y llegamos a un acuerdo con ellos para decirles, oye, ahora tu cliente no hace falta que introduzca los datos manualmente, sino lo puede hacer a través de mí? Contactamos a todos y rápidamente lo cogieron muy bien. Básicamente el acuerdo que llegamos es, oye, si un cliente me compra a mí la API directamente, pues le saldrá más barato, pero es que no tendrá toda la integración hecha contigo. Y si tú lo quieres vender como Flanks, pues le puedes poner un precio por encima en concepto de integración. Y el cliente está contento, tú estás contento porque tienes un margen y nosotros estamos contentos porque ganamos. Y esto funcionó muy, muy bien. Y mi consejo es, siempre que se venda un software Enterprise, un SaaS Enterprise, si está integrado con el ecosistema de la compañía, vamos, el cliente es muchísimo menos reticente a contratar este software. Oye, y del tema de licencia Banco de España, recientemente os han dado una licencia. Es primero, ¿por qué se requiere en este negocio tener una licencia? Que yo, la verdad, y dos, ¿qué crees que habéis
hecho bien o hecho mal con el tema de la licencia? O sea, de si os ha frenado, no os ha frenado, tener, no tener licencia, tener que esperar prácticamente pues 2 años, ¿no? Sin tener licencia, ¿no? 2 años. Sí, no. De hecho, había la coña entre los business angels. Alguno me llamaba y me decía, no, tu frase es ya casi está, ¿no? Siempre en todos los reports era la frase del final de, oye, esto casi está. Ya me han dicho que casi. En verdad era verdad, o sea, nos decían casi está. Me remonto, nosotros básicamente empezamos a hacer la agregación de cuentas corrientes, no de inversiones, y nos vimos con unos abogados en Barcelona, de hecho con el despacho de Roca Junyent, y nos atendieron muy bien y nos dijeron, oye, vosotros para hacer vuestra actividad necesitáis una regulación, porque acaba de salir una ley, que es la PSD2, una directiva europea, que básicamente lo que obliga es a los bancos a abrir sus APIs y a entidades reguladas a poder acceder a estas APIs de los bancos, es decir, a estas conexiones con los bancos. Si no, no puedes acceder a la información de la cuenta corriente como se había hecho tradicionalmente. Entonces dijimos, oye, vale, pues vamos a regularnos y llamamos al Banco de España, ¿vale? Tal cual, presentamos una llamada. Primero ves que algo va mal ya porque dices, hostia, vale, no es por Zoom, ya es por llamada, tal cual, telefónica. Bueno, nada, hacemos la llamada y nos dicen el Banco de España, oye, esto va a tardar 3 semanas, ¿vale? Y dijimos, wow, fantástico. Hablamos con David, empezamos a mover un poco la ronda. La ronda, de hecho, uno de los motivos era regularnos con varios mentores de Seed Rocket y montamos la ronda para regularnos. Con el objetivo de estar regulados, dijimos, bueno, 3 semanas igual es demasiado poco, pues 3 meses, ¿no? La realidad no fue así. Nos costó muchísimo. Al final, cualquier persona que se quiera regular, yo le diría, piénsatelo 2 veces porque es un proceso muy difícil donde nos ha frenado mucho en muchas decisiones, porque al final nosotros cuando ya pivotamos a Wealth Management teníamos un problema, es decir, yo te podía dar toda la información sobre cuentas de inversión, pero no te podía dar la información de la cuenta corriente. Entonces, la licencia la necesitamos para poder dar toda la información a nuestros asesores financieros, ¿no? Y justamente, pues ahora hace poco nos la han dado y ya podemos ejercer esta actividad, ¿no? Pero ha sido un proceso muy difícil, ¿no? Porque al final hablas con un regulador, el regulador no es tecnológico y tienes que explicarle algo que es mega tecnológico. Y al final es, oye, ¿cómo le explicas a un señor que entiende de banca y entiende de economía qué es una API, qué es scrapping? Y también ahí la figura de Álvaro la incorporamos también un poco por esto, ¿no? Porque nos sentábamos él y yo recién salidos de la universidad y el Banco de España decía, oye, no me fío, ¿no? Porque ellos nos sentaban en el mismo sillón que sentaban al BBVA. Claro, no tenía nada que ver 2 chicos de Barcelona con el BBVA. Entonces, ahí aprendimos mucho de cómo gestionar el regulador, cómo explicar esa tecnología para gente que no es tecnológica y sobre todo a también adaptarnos a nuestros regulados. Es decir, oye, yo puedo hacer esto y esto no. Y también fue uno de los motivos por que nos impulsó a pivotar un poco hacia el sector de Wealth Management, porque veíamos que esto iba para largo. Porque en el sector de Wealth Management no necesita estar regulado para hacer esta operación. Claro, para sacar toda la información de inversiones, no. Solamente necesitas para sacar la información de la cuenta corriente. Todo lo que no sea cuenta corriente puedes sacarlo de forma automática y sin regulación. Hipotecas, todo lo que sea, pero una vez el IBAN, ¿no? La cuenta corriente en sí, el saldo de la cuenta corriente y todos los movimientos, ahí necesitas estar regulado como proveedor de información sobre cuentas. En cualquier caso, estar regulado da mucha tranquilidad en cualquier aspecto, aunque no lo necesites. Es muy interesante. Muy bien. Oye, nos hablas de que consigues 30 clientes, pero parece que hay un cliente que ya es una entidad financiera, que es más grande, ¿no? Que os compra o testea vuestro producto, ¿no? Entiendo que ya no es un agente financiero pues más pequeño, sino que ya empiezan a ser clientes más corporates. ¿Cómo cambia el proceso de venta de venderle a un agente financiero, aunque gestione muchos millones, pero la toma de decisiones entiendo que es más fácil que un corporativo, o no te cambia de verdad? O sea, una entidad financiera, la parte de banca privada que decide comprar vuestro producto. Explícanos un poco si cambia o no cambia el tipo de venta, los plazos, los timings, o qué habéis aprendido también en ese tipo de venta. Claro, es totalmente... No he dicho la entidad radical, para no generar problemas, no sé si es público o no. No, okay, no es público.
No es público todavía, no es público, pero vamos, es una gran entidad del top 5 de nuestro país a nivel de volúmenes. Básicamente es muy diferente, ¿no? Yo soy del Delta del Ebro y Joel de Captio también es del Delta y él, pues bueno, al final me ayudaba un poco también en el tema de ventas, me dio un par de consejos y tal, y yo creía, como él dice, ¿no? Que cualquier SaaS Enterprise, pues si cuesta más de 12.000 euros al año, pues ya es Enterprise, ¿no? Pero yo añadiría una categoría más que es Super Enterprise regulado. Es decir, básicamente, cómo vendes a un banco que el equipo que te está evaluando a ti es más grande que tu empresa y que te piden, vamos, un montón de información y con unos plazos, vamos, un poco surrealistas. Entonces, nosotros con esta entidad que acabamos de cerrar ahora, empezamos a hablar en octubre del año pasado. O sea, he estado prácticamente casi 10 meses, 11 meses hablando con ellos. Exacto. Entonces, primero empezaron probando tecnología y nos dijeron, oye, esto es súper guay. Tal cual, no nos pusieron ningún problema, la tecnología les gustó un montón. Y dijimos, bueno, esto ya está, ¿no? Y luego vino la persona de compliance, la persona de regulatorio, y nos dijo, muy bien, para poder trabajar con este banco necesitas pasarme todo esto. Claro, nosotros empezamos ahí a ver, no sé si me parece que había, pues igual había 50 documentos de ISOs, de seguridad, de nuestra empresa, si teníamos consejo de administración, nosotros no teníamos nada. O sea, era una empresa que éramos 5. Y entonces, básicamente, hicimos la documentación y el banco nos dijo, de hecho nos lo dijeron muy amablemente, nos dijeron, oye, contratad un consultor y que os haga esto porque básicamente si no os van a tumbar el deal, ¿no? Y de hecho, pues cuando contratamos un consultor hicimos la empresa más enterprise. ¿Qué significa hacer la empresa más enterprise? Pero al final significa pues regularnos para ciertas ISOs, cumplir ciertos estándares, auditarnos, nos audita en ciberseguridad una Big Four, nos audita en ciberseguridad. Al final, todo este papeleo lo hemos tenido que hacer, lo hicimos en un mes, lo hicimos bastante rápido, para podérselo entregar a esta entidad. Y luego hay un proceso de compras que también es muy difícil, ¿no? Son contratos que no pones tú el contrato, te lo ponen ellos, y al final es un proceso que no es tan fácil, ¿no? No es hablar con solamente un equipo, sino tienes que hablar con un montón de equipos para tomar un montón de decisiones diferentes. Oye, y explícanos también la figura de Álvaro Morales, ¿no? ¿Qué rol ha jugado como emprendedores con vosotros o qué rol... porque entiendo que vendes tú, pero él te echa un cable. Explícanos cómo os ha ayudado, ¿no? Incorporar pues a Álvaro en el equipo, ¿vale? Aunque no sé si es full time, no es full time, claro. Pero sí que está incorporado como equipo emprendedor. Claro. Esto fue, diría, el proceso más complicado a nivel de fondos que hemos vivido en Flanks, y también explicarlo a los inversores y explicarlo a todo el mundo ha sido complicado y el encaje ha sido muy complejo conseguirlo. Básicamente, nosotros en SeedRocket conocemos a Álvaro. Álvaro estaba ahí echando un cable o mentorizando un poco a las startups fintechs. Él acababa de salir del Grupo Santander, un alto cargo en el Grupo Santander, y lo conocemos. Entonces, él nos dice, oye, hay una oportunidad muy clara aplicar esa tecnología en el sector de wealth management. Por aquel entonces estaba David Baratek liderando un poco todo este pool de Business Angels, ayudándonos un montón en el día a día. Pero claro, veíamos que si íbamos a pivotar en wealth management, necesitábamos a alguien que supiese del sector y sobre todo tuviese los contactos. Entonces, decidimos incorporar a Álvaro al equipo y ahí viene un poco cómo lo hacemos, ¿no? Álvaro es una persona que en su día a día vive en Miami, o sea, es decir, hay una diferencia horaria. Álvaro tiene la edad de mi padre, entonces ya hay una diferencia generacional importante. Esto no lo va a escuchar, ¿no, Álvaro? Porque... No, vale, siempre lo explicamos. Pues yo lo veo joven, que lo sepas que lo veo joven. Claro. O sea que... No, siempre lo explicamos y de hecho siempre decimos, ¿no? Claro, nosotros íbamos a vender a los bancos o a quien sea y nos veían a los dos, es decir,
éramos la extraña pareja, ¿no? Era un poco raro. Entonces, claro, entendernos, pues oye, había una diferencia tanto horaria como de mindset. Él venía de un mundo muy corporate, nosotros veníamos de un mundo más startupero, pero rápidamente nos entendimos muy bien. Él cogió un rol muy interesante, que era el rol de chairman, es decir, oye, yo os ayudo al día a día, pero no tengo una involucración en la gestión directa y os dejo que vosotros lideréis la compañía. Entonces, esto nos ayudó mucho a que nosotros esto realmente fuese una startup, es decir, darle la velocidad de startup, darle el nervio quizás que necesitas en una startup early stage, y en su caso él nos aportaba todo este conocimiento tradicional de wealth management que necesitábamos, ¿no? Desde saber cómo venderle a un gran cliente, a nivel estratégico lo que tenía sentido y lo que no tiene sentido, sobre todo también a nivel de fundraising, oye, cómo hablar, cómo no hablar, qué métricas nos parecen más interesantes, qué métricas no nos parecen interesantes, y al final es como tener un mega advisor, pero realmente más involucrado en la compañía y con un conocimiento de lo que tú haces brutal, ¿no? Que probablemente muy poca gente en el mundo tenga. Oye, una vez demuestras que eres capaz de que la empresa empieza a crecer mucho, ¿no? Que la verdad es, tenemos una conversación, ¿no? Que dices, oye, puedes montar una empresa rentable e ir haciendo, o tienes la opción de acelerar y ir a buscar una ronda de financiación, porque todo esto la habéis conseguido con 150.000 euros en capital. Sí que habéis tenido pues los Enisas o Neotex o lo que sea de turno, pero prácticamente lo habéis hecho con 150.000 euros en capital. Es así, ¿verdad? Sí, bueno, es verdad. 100.000 euros Sí. más de otros, pero bueno, básicamente... Con 250.000 euros, capital. hoy habéis conseguido tener un MRR significativo, tener 30 clientes reputados con tickets majos. Entonces, tú decides o tienes un poco la disyuntiva de decir, oye, monto una empresa muy enfocada a EBITDAs, ¿no? Como es la compañía que tenéis hasta la fecha, o bien decido ir a por una ronda de financiación que me permita crecer en otros mercados, etcétera. ¿Cómo tomas esa decisión y en base a qué? Bueno, esta ha sido la última decisión que hemos tomado y realmente no ha sido nada fácil, y tú lo sabes, Jesús. Entonces, básicamente nosotros nos encontrábamos en la situación de que éramos rentables, somos rentables actualmente, y básicamente esto era un objetivo nuestro porque, de hecho, me senté con Marek en su momento, hace igual más de un año, y Marek me dijo, oye, tú como CEO, el objetivo es que la compañía no quiebre. No, o sea, es como tu principal objetivo en esta fase que estás. O sea, tú tienes que hacer que la compañía viva. Y yo, pues me enfoqué en esto. Es decir, oye, equipo pequeño y vamos a hacer que la compañía sea rentable. Entonces, una vez llegado a esto, dijimos, vale, ¿ahora qué? ¿No? Y decidimos, bueno, abrir las puertas, ¿no? Hablamos contigo, Jesús, hablamos con gente que había pasado por lo mismo y veíamos que había cierta dificultad. No era trivial escoger un camino o el otro, ¿no? Porque al final el camino del Venture Capital, pues al final es un camino más arriesgado porque puedes tener un retorno igual más rápido y más elevado, y por otro lado el de EBITDAs pues anda poco a poco y poder conseguir una empresa pues bueno, más tradicional quizás o más rentable a nivel de EBITDAs. Entonces, escogimos el de Venture Capital primero porque creíamos que había un pain que era global, es decir, nuestro primer objetivo es ser globales, es decir, no vale con que Flank sea española porque básicamente no hay suficientemente mercado para que traccionar bien, ¿no? Entonces dijimos, oye, nos tenemos que ir fuera. Para esto se nos van a disparar los costes, ¿no? Y luego había una gran oportunidad a nivel de Venture Capital, es decir, había Venture Capitals que el sector FinTech veían que había, también como nosotros veían que había oportunidades muy buenas y querían apoyar el proyecto de una forma más contundente. Entonces, creímos que la mejor opción es, oye, también hablando contigo, hablando con David, hablando con muchos business angels que teníamos, es, oye, vamos a hacer que Flanks vaya por la vía de Venture Capital, crezca más rápido, vamos a otros países y vamos a hacer que esto sea un bicho más grande más rápido, ¿no? Al final era un tema de velocidades. Pero bueno, sí, hubo una dicotomía interesante que tampoco creo que... ¿Y a qué vais a destinar toda esa inversión? Que estáis a punto de cerrar o estáis cerrando o habéis cerrado, pero que todavía no es público, pero
¿A qué vais a destinar? O sea, entiendo que va a ser para internacionalizar, pero ¿qué te hace ver a ti que internacionalmente hay mercado? Claro, bueno, básicamente lo que me hace ver que internacionalmente es mercado son los números del mercado. O sea, básicamente en España estamos hablando de un mercado potencial de 300 o 350 soles financieros, no hay más. O sea, en total, contando bancos y todo, todo el sector financiero son 350 empresas, pero estamos hablando de que en UK, por ejemplo, hay 36.000, en Francia hay 6.000, en Alemania hay 9.000, en Suiza hay 9.000 más, en México hay 19.000. Claro, vas viendo que todos los mercados que te rodean son extremadamente más grandes que el tuyo, ¿no? Y dices, oye, si lo hago mínimamente bien, y el mercado ya es más grande que España, ¿no? Entonces, el primer paso es irnos fuera, ¿vale? Irnos a internacional. De hecho, ya tenemos partnerships fuera que nos empiezan a distribuir el producto. Cerramos un acuerdo con un distribuidor de fondos muy importante que nos va a ayudar a distribuir el producto. O sea que ahí tiene mucho sentido para nosotros irnos fuera, porque ya tenemos distribuidores que trabajan fuera. Y por otro lado, creemos que el producto todavía le falta una vuelta más. Es decir, nosotros ahora mismo solamente leemos información, ¿no? Pero imagínate que en algún futuro tú tengas la capacidad de poder ejecutar órdenes desde cualquier sitio. Es decir, oye, desde tu asesor financiero te puede mandar un mail y dice, oye, vende tus acciones del BBVA o vende tus acciones de Apple. Le das un clic al correo y ya no hace falta ni conectarte al banco ni conectarte a nada y puedes vender estas acciones, ¿no? Entonces, creemos que el producto todavía puede pasar de leer a la transaccionalidad, a luego también pues todo el tema de analíticas. Y algunos fondos, bueno, o algunos ven, oye, un riesgo que los team de turno, los play de turno entren a competir con vosotros. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Por qué crees que tienes una ventaja competitiva versus ellos? Bueno, básicamente aquí la diferencia principal es conocer bien cómo están hechas estas compañías por dentro. De hecho, con Ting tenemos muy buena relación y con otros players similares también, ¿no? Al final, estos players están enfocados en la parte de pagos, es lo que yo decía en la cuenta corriente, ¿no? Entonces, para acceder a la cuenta corriente, típicamente utilizan las APIs de los bancos. Los bancos tienen una API que tú te conectas tus usuarios y básicamente pues puedes recuperar toda la información de forma automática. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra tecnología es completamente diferente. Es decir, nuestra tecnología es utilizando ingeniería inversa y scrapping, ¿no? Podemos sacar toda esta información de forma automática. Es decir, estos grandes players tenían que cambiar radicalmente toda su base tecnológica para hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y luego, no hay que olvidar una cosa. La banca privada, en general, el asesoramiento financiero, solamente es el 20% de todo el negocio bancario, que es un 20% que muchas veces lidera todo el resto, pero es un 20% del pastel, ¿no? Entonces, hacer un desfoco para centrarse solamente en esta industria, cambiando radicalmente su tecnología y dejando el 80% de la banca, nos parece un movimiento arriesgado. No nos parece un movimiento que eso creo que hará. Muy bien. Oye, pues yo la verdad que no tengo muchas más preguntas. La verdad que me parece espectacular lo que habéis construido estos 2 años y si quieres alargamos desde que empezasteis el Splitwise de los 2 años y medio, 3 años con Flanks. Así que, pues nada, felicidades y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jesús. Un placer teneros como compañeros de viaje y un placer que me invites al podcast. Kim de la Cruz, muchísimas gracias, cuídate mucho. Ya sabéis que esto es Seed Rocket Startup School, donde tenéis ocasión también de escucharnos en plataformas de podcast habidas y por haber como iVoox, Spreaker, en Amazon Audible, también en Spotify y en Apple Podcast. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.